tenerte el día de hoy. Hola Paz, a ti muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todas las amigas y amigos de To The Point, un gusto acompañarles de nuevo y qué chévere estar aquí contigo. No, con todo gusto. Bueno, te comento, el día de hoy tenemos aquí dos deliciosas sangrías con las que vamos a soltar la lengua. ¿Preparado para eso? Ok, vamos. Bueno, antes que todo, un brindis para probar nuestra sangría. Salud pues. Bueno, Peligrosamente buena. si viene a ser cierto, el Partido Verde te negó el aval para lanzarte a la candidatura de Bogotá, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, bueno, ha sido un proceso complejo. A ver, el partido definió un mecanismo para escoger candidato o candidata a la alcaldía mayor de Bogotá que fue completamente distinto a lo que pasó en el resto del país. En todo el país, las personas del Verde que querían ser o que querían llegar a las alcaldías de sus municipios, se hizo una encuesta y quien ganaba la encuesta únicamente entre los verdes era el candidato o la candidata y las otras personas podían presentarse al consejo. Sí. Aquí en Bogotá se pusieron reglas completamente distintas. Lo primero fue que la encuesta no fue únicamente dentro de verdes, sino que fue encuesta incluyendo a todos las y los candidatos que existían en el momento para la alcaldía de Bogotá, independientemente de qué partido fueran, y se nos exigía tener más del 15% en esa encuesta. Y además, quienes quisiéramos, digamos, seguir en ese proceso o realmente aspiráramos a la alcaldía, pues no podíamos ir al Consejo de Bogotá, que eso ya era una cosa como, digamos, diferente a lo que había pasado y que parece tener otro trasfondo y que supimos que en unas reuniones internas de la dirección del partido, pues tenía otro trasfondo. La senadora Angélica Lozano, supimos, estuvo diciendo que lo que quería era darnos muerte política. Entonces, por eso estaban poniendo esas reglas. En el escenario actual, donde hay tantos candidatos y candidatas, donde va a haber segunda vuelta, pues era muy difícil ganar una encuesta, que es un concurso de popularidad. Entonces, era bastante complicado en ese escenario ganarla junto con otras personas que llevan, pues, digamos, años en un escenario público completamente distinto, que nacieron con un apellido que ya los pone en el panorama público, que son del jet set colombiano. Entonces, es bastante complejo ganarla, pero bueno. Seguimos en la aspiración 3, Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y yo, y el partido además preguntó dentro de esa misma encuesta la misma pregunta que hizo en el resto del país: dentro de los verdes, ¿quién? Y ahí, esa encuesta la gané yo. Dentro de los verdes, ¿quién? La gané yo. Entonces por eso fue que fuimos, digamos, ante un juez a decirle como, venga, principio de igualdad. A nosotros no deberían poner condiciones discriminatorias con respecto a lo que ponen o lo que quieren el resto del país. Ahí fue cuando presentaste la tutela. Ahí fue cuando presentamos la tutela. Y además nos están violando el derecho a elegir y ser elegidos porque el mecanismo que se impuso pues es bastante ilógico y eso se llama una consulta interpartidista, que es distinto a una toma de decisiones de partido. Entonces, bajo ese precepto, el juez en una primera decisión pues decide darnos una medida cautelar y decide ordenarle al partido que efectivamente, como nosotros ganamos la encuesta interna bajo el principio de la igualdad, y teniendo en cuenta pues que participamos y no nos puede violar el derecho a elegir y ser elegidos, pues nos tenía que dar el aval al partido para podernos inscribir a la alcaldía mayor de Bogotá. Claro. Sin embargo, pues el juez se dio como 10 días para el fallo de primera instancia y en tiempo récord, en 3 días, sacó el fallo y se retractó de su decisión inicial, nos retiró las medidas y el partido pues definitivamente no nos dio el aval. Eso fue lo que pasó. Ok, es que sí fue algo muy confuso porque es que fue de una semana a otra. O sea, en la misma semana. Sí, exacto. Y estábamos como confundidos porque precisamente todo este proceso de que no te diera el Partido Verde el aval y aparte de eso, de que como tú lo acabas de mencionar, fuera una estrategia, como un as bajo la manga, ¿sí lo considerarías de esa manera? Pues digamos que existe el precedente, ¿no? En un momento se dijo en la dirección del partido que no querían que continuáramos en política quienes estábamos ahí, que querían darnos muerte política. Yo, desde que salió la medida cautelar del juez hasta el fallo, fui todos los días al partido y fui todos los días a la dirección y al comité de avales a decirles, déjenme al menos hablar con ustedes porque no me han dado la oportunidad de hablar. No pero esto, qué pena te interrumpo, pero esto no fue solamente para ti, sino para los otros concejales que también participaron en la encuesta de opinión. Claro, pues a ellas no las dejaron inscribirse tampoco al Consejo de Bogotá, que si existiese el principio de igualdad, así como en otras ciudades, quien perdía la encuesta pues simplemente podía ir al consejo si quería. Sí, claro. Ahora, entiendo que no es la aspiración de ninguno de los tres, por lo menos la mía no era. Pero sí, pues es extraño, es discriminatorio, es raro la forma como se hizo aquí en Bogotá. Finalmente así ocurrieron las cosas, como te digo, después de que yo supe el fallo del juez, yo estuve yendo al partido casi todos los días a preguntar como por favor déjenme hablar al menos con ustedes, porque no me han dado la oportunidad
de ser escuchado al menos en ningún momento del proceso. A mí ni siquiera, porque nosotros mandamos un derecho de petición también a decir, cuando nos enteramos que iba a ser una encuesta, dijimos como, bueno, ¿quién va a hacer la encuesta? ¿Cuál es la ficha técnica? ¿Qué localidades van a consultar? ¿Cuántas personas? ¿Cómo se hizo? Porque pues eso influye mucho en cuál va a ser el resultado y si tiene sesgos o no la encuesta. Sí, claro. Y nunca nos dejaron conocer ese proceso, al menos a mí. A mí nunca nadie me llamó, nadie me consultó, la comunicación con el partido pues ha sido muy, muy mala en ese sentido. Le escribí al presidente actual, a uno de los copresidentes actuales del partido, nunca me contestó ni siquiera los mensajes que le escribí, el otro me dijo que no tenía tiempo para hablar, el otro tampoco me contestó, entonces ha sido bastante compleja la situación, pero bueno. ¿Pero buscas hacer una contratutela? Pues nosotros presentamos ya la impugnación del fallo en primera instancia, sabemos obvio que va a ser muy difícil porque ya la registraduría cerró las inscripciones para la alcaldía, sí. Pero pues creemos que igual hay que sentar precedente, que igual tiene que haber justicia y que igual, a diferencia de lo que dijo el juez en primera instancia, yo y jurídicamente creemos con mi equipo que es imposible o está muy mal lo que dijo el juez, porque el juez dice que básicamente el partido es autónomo de violar nuestros derechos, en resumidas cuentas, y me parece que eso no está bien. Ok, bueno, muchas gracias por comentarnos, por contextualizarnos de lo que realmente había pasado. Pero bueno, siguiendo un poquito con el hilo conductor y entrando en ese personaje privado de lo que es Luis Carlos Leal, como médico cirujano de la Universidad Nacional, ¿qué fue lo que te llevó a incursionar en la política? Claramente siendo médico. Bueno, cuando yo estaba haciendo mi especialización, Colombia era el único país a nivel mundial donde las personas que se están especializando, quienes hacemos la residencia, no tenían ningún reconocimiento económico durante su especialización. ¿Por qué es injusto esto? Porque la especialización nuestra va de 3 a 5 años de dedicación exclusiva, donde hacemos turnos de 24, 48 horas, donde trabajamos para el sistema, donde todo lo que hacemos, porque ya somos profesionales, lo factura el hospital, lo factura la EPS, cada vez tiene una mayor responsabilidad, digamos, médico profesional, ética, legal, uno se puede ir preso por cualquier cosa que haga siendo estudiante en teoría. Entonces pues a nivel mundial se entendió ese tema y dijeron, hey, hay que reconocerles económicamente algo a estas personas, y más en Colombia, donde la mayoría de las especialidades son en universidades privadas, donde se pagaba en esa época hasta 22 millones de pesos el semestre durante todo ese tiempo, entonces era bastante desgastante. Y eso ahorita es económico. Y ahorita eso fue hace ya unos añitos, no voy a decir para que no adivinen cuántos años tengo, pero entonces imagínate, en esa época pasaba eso y yo fui presidente de una asociación a nivel nacional que representaba a todas estas personas. Okay. Entonces lo que hicimos junto con la exministra de Salud Carolina Corcho, que en ese momento era vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, fue sacar adelante una ley para modificar esa situación y que hace que hoy todas las personas que se están especializando tengan un reconocimiento económico y que el Ministerio de Educación tenga la responsabilidad de regular matrículas también para estas personas. Entonces ese avance, digamos, en el Congreso de la República, que fue una lucha de más de 2 años, de movilización de la gente en las calles, de acompañar al Congreso de la República en los debates, en lobby, en diferentes instancias, pues me motivó a pensar como, venga, pues yo era muy apático a participar o a pensar en política, sobre todo como muy decepcionado de las cosas que siguen pasando todavía en el país en política, pero pues también fue como un llamado de atención a decir como, venga, pues si no le gusta no se queje, haga algo. Entonces así fue como donde dije como, bueno, pues metámonos a ver qué pasa, en vez de estar aquí sentados criticando, miremos a ver qué se puede hacer. ¿Qué soluciones puedes brindar? Claro, o sea, fueron esas ineficiencias las que permitieron, o sea, en el sistema de la salud claramente, las que permitieron que tú iniciaras con tu carrera política. Sí, claro, esa fue la principal motivación, sigue siendo la principal motivación para trabajar aquí todos los días en el Consejo. Ok, entiendo, y bueno, cobra sentido todo lo que acabas de decir, y yo sé que dejarse la piel en ese momento de que tú te presentaste como candidato al Consejo de Bogotá, al entrar en la política y más teniendo una política colombiana que es tan dinámica y a veces un poco compleja, me entra la duda, después de todos esos conflictos que has tenido con el Partido Alianza Verde y ya pasados unos años, ¿qué fue lo que tú dijiste, hey, me voy a lanzar por el verde? Bueno, lo primero es que yo estoy convencido de que el Partido Verde tiene unos principios escritos y unos pilares fundamentales que comparto plenamente. Lo que está textualmente y taxativamente constituido como Partido Alianza Verde lo comparto plenamente y me siento identificado. O sea, ¿te sientes identificado? Completamente. Lamentablemente, hay personas que hoy tienen una visibilidad pública muy importante, que han manchado todo lo que es el Partido Verde y que se han dedicado a traicionar no solo los principios del partido, sino a traicionar a sus propios electores en todo este proceso. Y sin tapujos, Claudia López, Angélica Lozano, se han encargado de con sus actuares propios enlodar lo que es el nombre del Partido Alianza Verde.
Pero en todo este proceso que llevo al interior del partido, pues he conocido gente, no solo aquí en Bogotá, sino gente en las regiones que vale muchísimo la pena, gente con ganas de trabajar, gente que sigue fiel a los preceptos del partido, por quien vale la pena retomar y recuperar los principios del partido, porque es con quien me siento identificado en estos momentos. Y por eso, pues, aparte, claro, de ser miembro del partido y de no poder renunciar en estos momentos por tener una curul asignada, y porque tampoco quiero, no me interesa renunciar al partido, yo creo que hay que luchar por recuperar eso. Por eso pues decidí la alcaldía, y la decidí también porque el consejo es una escuela brutal. Se pueden hacer muchas cosas. Lamentablemente el clientelismo, lamentablemente la politiquería y la forma como esta administración ha manejado el consejo, que ha sido a su voluntad, pues no permite que muchos procesos independientes, libres, hasta ciudadanos bonitos avancen. Sí, claro. Entonces a veces uno se siente frustrado porque uno llega aquí al consejo, denuncia corrupción, denuncia una serie de irregularidades, de maltratos a la ciudadanía, y no pasa nada. Entonces también es como agotador, porque uno dice como, pucha, se hace todo el esfuerzo, se trabaja, se trata de hacer lo mejor que uno puede, llega con las denuncias hechas, las cosas no pasan ni por entes de control, porque también son cooptados. El Consejo de Bogotá tiene 33 votos de la alcaldía, que no sirve para nada proponer al Consejo que vote algo. Entonces es difícil, es frustrante, y ahí fue como, bueno, hay posibilidades de hacer, pero aquí no fue. O en estos momentos políticos no fue. Entonces toca avanzar. Sí. Y también entendiendo lo que hablábamos previamente. A mí me lleva a la política mi visión de un sistema de salud. Lo he logrado abrir un poquito más, mucho más, y pues ya entiendo que la salud no es únicamente un hospital, y que la salud es transversal a cada uno de los aspectos de la vida, que no se puede manejar únicamente desde la Secretaría de Salud, que tiene que tener una visión completa de lo que es la ciudad, de lo que es el transporte público, porque si tú en la noche inclusive sales segura a un parque, puedes dar una vuelta, tienes un parque cerca a tu casa, eso es salud mental para ti y para tu familia, eso es bienestar, y eso hace parte de lo que debería ser la salud de una población. Trabajo estable hace parte de la salud mental y del bienestar de una familia, de la soberanía alimentaria, de disminuir los índices de desnutrición, de mejorar la calidad de la educación. La calidad del aire influye en las enfermedades respiratorias de cada uno de nosotros y de nosotros. Entonces todo ese tipo de cosas que son transversales a la ciudad tienen que ver con la salud. Es fundamental que tenga esa visión. Y ahí fue donde dijimos, pues bueno, ampliemos este proceso. Desde el año pasado venimos construyendo un programa de gobierno pensado, donde la salud pues fue el enfoque transversal, donde cada una de las secretarías de Bogotá esté pensada en lograr un objetivo en salud. Porque muchas veces lo que pasa con los gobiernos es que presentan cifras. Entonces te dicen, no sé, ayer nos estaban hablando precisamente del tema de salud mental, y decía el secretario de Salud, hicimos 20 buses de atención en salud mental donde hay psicólogo 24 horas, o bueno, en el día, para que atienda a las personas, y hemos hecho tantas atenciones. Y uno mira y divide, había atendido 16 personas por día en 20 buses. Eso no tiene sentido. Entonces no está pensando realmente cuál va a ser el alcance de esas cifras que está mostrando. Muestra números que pueden ser bonitos y se pueden ver grandes cuando los sumas en un año, pero no tiene impacto en la gente. Es verdad. Entonces, eso fue lo que soñamos, lo que construimos, lo que venimos trabajando y lo que vamos a seguir trabajando desde nuestro punto aquí en el Consejo y desde donde estemos. Bueno, y es que es interesante todo lo que acabas de decir, porque en sí salvaguardas los principios del Partido Alianza Verde, y por otro lado que tú tienes un campo muy amplio en cuanto a tu visión como médico, ¿verdad? Bueno, también me comentabas que tienes algunos choques, o bueno, has tenido algunos choques con Claudia López, ¿verdad? Sabiendo que ella es integrante del mismo partido político, pero cuéntanos por qué. Bueno, ha sido una serie de eventos desafortunados. Que te cuento, el primer año yo traté, porque pues yo soy del partido de la alcaldesa, soy partido de gobierno, yo traté de hacer las cosas como partido de gobierno y traté de manejar las cosas internamente, las que estaban mal, de acompañar cada uno de los procesos que se presentaban para Bogotá. El plan distrital de desarrollo, si tú lo miras y lo lees hoy, me parece que es un muy buen plan de desarrollo. El problema es que no se cumplió. O sea, en el papel está perfecto. En el papel hay cosas muy bonitas, y las propuestas que se trajeron aquí durante el primer año, la mayoría fueron muy buenas. Entonces pues no había razón para no estar acompañando al gobierno distrital
en su momento. ¿Cuál fue el problema? Que todo se empezó a incumplir, que todo se empezó a desvirtuar, que se empezaron a traicionar aquellas propuestas que para mí eran fundamentales desde el principio, que llegó la pandemia y la pandemia tuvo un pésimo manejo. Como trabajador de la salud, pues obviamente sabía que había muchas críticas y muchos errores al interior del sistema, como habiendo estudiado y habiendo trabajado en el sector público de Bogotá y teniendo muchos amigos y amigas en el sector privado también de hospitales y clínicas de Bogotá, pues sabía la crisis que se estaba viviendo. Y fue y se lo dije al secretario de salud 10.000 veces, no me escuchó, entonces yo pensé que la alcaldesa no estaba escuchando tampoco y que nadie le estaba diciendo lo grave que estábamos. Fui y se lo dije, hasta organicé una reunión virtual en su momento como con gente de muy alto nivel que manejaba la salud, epidemiólogos, intensivistas, infectólogos, de todo, y les dije como, hey, vamos a reunirnos con la alcaldesa para que ella escuche la situación directamente de ustedes y se tomen soluciones. La alcaldesa no escucha. Ella no existe otra voluntad u otra verdad que no sea la de ella. Entonces fue muy difícil y yo me sentí como un culo, la verdad, porque tenía esta gente de alto nivel para que hablaran con ella y ella les explicó cómo funcionaba el COVID. O sea, ella dándoles clases de medicina. Entonces yo decía, no puede ser posible que esto pase. Y cuando ya les dio la oportunidad de hablar a ellos, se fue, se desconectó, no les importó. Entonces yo dije, no, pues acá hay unos conflictos muy, muy fuertes. Las críticas que yo le estaba haciendo no las he escuchado de ninguna forma, no he escuchado a las personas. Entonces yo dije, si no escuchan lo privado, pues toca hacerlo público. Entonces en el primer trimestre de 2021 traje aquí una moción de observación al secretario de Salud y eso le molestó a ella increíblemente, porque era imposible que una persona que tenía que aplaudirle en todo le criticara algo públicamente. Claro. Entonces en esa reunión, después de esa moción de observación, me dijo, tranquilo querido, yo ya entendí tu papel en la política, tú viniste a que te pongan cámaras a hacer show, tú eres un mandado de Petro y de Carolina Corcho, así tal cual me dijo. En ese momento no había ni candidatura presidencial de nadie, ni sabíamos que Carolina iba a ser ministra ni nada, pero eso fue lo que me dijo. Entonces yo le dije, oiga, no, a mí me respeta. Yo no estoy acostumbrado como usted, que de pronto usted la manejan con una manito a alguien, o usted maneja a la gente con una manito. Yo pienso y soy libre, autónomo, independiente. A usted no le debo absolutamente nada, no tengo por qué aguantarme su maltrato. Y si esa es su forma de pensar y si eso es lo que usted cree de mí, pues entonces hasta luego, mi amiga, y hasta aquí llegó nuestro trabajo juntos. Desde ahí no nos volvimos a hablar. Y es más, me di cuenta hace poco que me tiene bloqueado de WhatsApp. Entonces, con esa madurez política que la caracteriza, para no entender que hay una persona que le está haciendo control político, que hace parte de su partido, que ella es la alcaldesa y que nosotros somos la corporación que le hace control político y que lo bloquea de WhatsApp, pues deja mucho que desear y no es una persona con la que me quiera seguir relacionando definitivamente. Aparte que pues su forma de hablar muchas cosas y de a la hora de actuar traicionar todo lo que dice, deja mucho que desear y a mí me parece que la hipocresía es una de las características más feas que puede tener una persona. Es que la alcaldesa se apropia mucho de sus propias palabras y de los temas, ¿no? Como tú vienes diciendo, pues tú siendo médico, doctor, que conocía, que incluso lo pudo haber tomado como una ayuda, lo que hizo fue llevarte de enemigo. Ella no puede recibir una crítica bien. La única verdad que existe es la de ella y así es muy difícil trabajar. Entonces eso definitivamente hizo que nos distanciáramos mucho. Obviamente, de ahí para adelante no es que yo todo le vote en contra o no es como dicen que yo soy únicamente oposición por ser oposición. Uno revisa y es mentira, yo he votado muchas cosas de esta administración a favor porque creo que igual hay cosas buenas y eso siempre lo voy a reconocer, jamás voy a tildar de todo negativo y todo malo. Pero hay grandes cosas y cosas fundamentales para mí que sí se han traicionado muy fuertemente en esta administración y con eso no voy. Entiendo. Bueno, salgámonos un poquito más de esa zona de confort y cuéntanos, tú mencionaste al inicio un término de muerte política, ¿verdad? ¿Qué significa eso para ti? No sé, pues una amenaza muy dura. Es una amenaza muy dura, creo yo, más si lo dicen en un escenario, digamos, partidista de mi propio partido, donde se supone que podría tener el derecho a participar, pero pues que evidentemente se ha traducido en distintos actos que ya te contaba, o sea, es que ni me escuchan. Pido una reunión y no tengo la posibilidad de una reunión, escribo un mensaje de WhatsApp y nadie me contesta, entonces es como complicado porque no hay garantías realmente de ser escuchado y eso es difícil. Ya tornaste esto un tema personal. Yo creo que yo no lo tomé personal, yo creo que ellos lo tomaron contra mí personal, porque yo al contrario, lo que quería decirles en el comité de avales es yo quiero echarme al hombro el recuperar el nombre del partido. Yo sé que en Bogotá el nombre del partido está caídísimo
Probablemente en las elecciones que vengan vaya a ser muy difícil para los y las candidatas del Verde, tanto a juntas de administradores locales como a Consejo de Bogotá, tener una gran votación por lo que ha pasado con el Verde estos 4 años. Y yo quería meterle la ficha del hombro a muerte pues para recuperar esa buena imagen y para sacar una buena representación de, como te digo, muy buenas personas que hay en todo el distrito y en toda la región que tienen una gran oportunidad de trabajar por la gente, pero que lamentablemente hoy no cuentan con esas garantías en el partido. Bueno, ¿y tú crees, ya nos dejaste claro que con Claudia López no hay posible reconciliación, pero con Angélica Lozano? Yo creo que menos. Menos porque aparte sin tener injerencia directa en Bogotá, pues uno entiende que es senadora de la República y puede hablar de todo el país cuando quiera, ha sido aún más maltratadora y ella lo ha tomado más a personal, no ha sido objetiva. Ella en algún momento hasta me insultó por teléfono porque estaba en desacuerdo con una idea que ella tenía. Y yo no entiendo por qué no podemos debatir con argumentos sin llegar al insulto para poder tratar un tema pues, que era importante para la ciudad. Entonces, no, menos. Bueno, brindis por eso, porque sí se nota que ha sido un poquito duro. Ha sido duro, pero bueno, ahí vamos. Eso es lo importante. Pues por algo te querías lanzar a la alcaldía. Claro, pues es que mira que las cosas fáciles no son buenas en la vida. Entonces... Bueno, esto me lleva a preguntarte cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que presentar en toda tu carrera política. En toda mi carrera política, yo creo que este proceso de la alcaldía fue bastante denso, bastante complicado. Sobre todo porque uno tiene un equipo limitado, uno tiene recursos limitados, uno no cuenta con los recursos que tienen muchas otras personas o campañas políticas para hacer su propia publicidad, inclusive como su propio equipo extendido que le puede ayudar a construir un programa de ciudad de un nivel técnico alto, como lo tienen otras personas. Y uno tiene que recurrir finalmente a amigos, a personas que compartan las mismas ideas, pero tampoco tienen el mismo tiempo. Es distinto contratar a una persona a tener una persona de alto nivel que te dedique su tiempo libre para poder compartir ese tipo de conocimiento. Y yo sí soy fan de la idea de que pues, aquí uno no puede gobernar solo. Como piensa la alcaldesa, que ella es la dueña de la verdad y tiene un poco de gabinete y secretarios de alto nivel que no los escuchan, yo creo que es todo lo contrario. Uno tiene que escuchar a la gente que sabe y tiene que dejarse orientar, porque uno no es el dueño de la verdad. Entonces tener y consolidar ese equipo fue complejo, pero ha sido muy bonito. Fue un reto, digamos, difícil a la hora de lograr ese tipo de alianzas, pero creo que ha sido muy interesante porque ha enriquecido como ese proceso de conocimiento técnico también para el equipo, como de aportar un programa de gobierno muy bacano que tenemos y que pues, más adelante lo sacaremos cuando sea el momento para Bogotá. Bueno, pero cuéntame, tú mencionaste a tu equipo que prácticamente te impulsan a ti y tú te dejas guiar. Claro. Bueno, ¿qué criterios utilizas para seleccionar los miembros de tu equipo? Siempre ha sido como que la vida nos ha puesto en un sitio. Okay. De hecho, creo que en este momento más de la mitad de mi equipo que trabaja aquí conmigo en la unidad de apoyo normativo son personas que hicieron campaña conmigo desde el principio. Como que nos conocimos y fueron los que me impulsaron y me dijeron como, venga, aquí tenemos cómo hacerlo, hagámosle juntos, trabajemos. Entonces son gente muy trabajadora, gente de un gran corazón que les interesa realmente las causas y también de un gran nivel de técnico. Todos son aquí conocidos y todos somos aquí como familia. Hay personas que llegaron acá inclusive como pasantes y porque otras personas fueron saliendo a otros trabajos, a mejores oportunidades de pronto laborales o en otros lados o continuaron con sus estudios. Los pasantes que llegaron acá también tuvimos esa fortuna de que fueran personas como brillantes, juiciosas, trabajadoras con ese interés social y con esa vocación y se vinieron quedando. Entonces ha sido siempre como familia, como que van llegando, se vienen quedando, le meten el alma, el corazón. Aquí manejamos un tema de que ni yo soy el jefe, ni quien coordina la UAN es mi jefe, la jefa pues de acá, sino que entre todos como que nos sentamos, debatimos sobre lo que haya que debatir en el consejo, lanzamos las ideas y entre todos tomamos la decisión de qué es lo que vamos a proponer o qué es lo que yo voy a decir. Aun cuando a veces me he encontrado como en ese conflicto de, no sé si me gustaría decir esto, pero bueno, si todos estamos de acuerdo, pues hagámoslo. Bueno, pero bonito porque tú manejas ese principio de construcción. Sí, claro. Y es que aparte, es que sería una bobada tener tú personas que están preparadas para hacer ciertas cosas, digamos en comunicaciones. Que yo soy, a veces voy a hasta postear una historia en Instagram y me dicen, eso es tan feo. Venga, modifíquele tal cosa, no tengo ese sentido, digamos, para hacerlo. Y pues, ¿por qué no voy a dejar que una persona que realmente sabe todo el tema de comunicaciones, estoy hablando de una bobada que es una historia, o sea, hasta en esas bobadas me equivoco, pues cómo no voy a dejar que una persona que sepa de comunicación me diga como, güey, no hable así, hable más pausado, yo hablo muy rápido. Entonces, ese tipo de cosas. Se me ha dado cuenta. Sí, perdón. Subtitular un video mío me dicen que es una mamera.
Pero, pero ese tipo de cosas y de cómo comunicar las cosas, de cómo, digamos, mejorar una estrategia en seguridad para Bogotá, de cómo analizar un debate en materia de infraestructura, de valorización, de plusvalías, cosas que pues no son mi área de experticia, pues obviamente mi equipo es fundamental en ese tema y claro que yo me dejo asesorar y claro que obviamente lo discutimos entre todos y hasta que todos no entendamos de qué estamos hablando, pues no tomamos No, una decisión. ok. Bonito, bonito es ideal porque pues no muchos políticos realmente aplican eso que dices, sino que de una vez es lo que digan y esa es la decisión que toman. No, no. Pero bueno, saltando un poquito, ya hablamos mucho de ese personaje privado, lo que es Luis Carlos Leal. Te quería preguntar, ¿desleal o leal con Bogotá? Súper leal. O sea, soy, mejor dicho, a mí siempre me han dicho que es como el apellido me lo pusieron como muy bien pensado, pero no, pues fue el que me tocó, esto está perfecto, pero sí considero fuera de chiste y quienes me conocen y quienes son muy cercanos saben que es creo que una de mis cualidades principales y de las que más valoran las personas. Y aquí, a manera de chiste, porque una vez me lo criticaron en un periódico, pero hasta el horóscopo lo dice, que mi signo es el más leal del zodiaco. Haciendo publicidad. Hasta en eso. Bueno, y cuéntame, ¿leal no es leal sin qué? ¿Sin qué? ¿En qué sentido, Dios? Hay tantas cosas que yo... En una sola palabra. Esa está compleja, ¿una sola? Una sola. Concreto, como tú eres. O sea, de mi forma de ser. Sí. Detallista. Yo soy muy detallista en muchas Detallista. cosas, sí. Tanto como con las personas en forma cariñosa como con cosas del trabajo. O sea, a Ok. mí hasta un punto, una coma, una tilde me incomoda, me molesta en cosas escritas, la forma de hacer. Soy muy quisquilloso con muchas cosas, detallista. Ok, bueno. Ahora, vamos a preguntarnos un poquito sobre los partidos políticos, ¿sí? Ok. ¿Cuáles crees tú que han sido esos partidos políticos que han presentado una política de transparencia, pero que tambalea y al momento de dar una rendición de cuentas no es tan clara? Yo creo que hay varios que han caído en eso. Recientemente el Polo, creo que ha sido uno de los que supuestamente abanderó mucho tiempo esa lucha anticorrupción por generar transparencia, pero que sus propias decisiones internas han hecho flaquear, que las decisiones muchas veces aquí en el Consejo fueron al principio como si están siendo transparentes o están obedeciendo algún tipo de pago de favores, que fue muy criticado acá. Mi mismo partido, y empezando por la alcaldesa mayor de Bogotá, pues fue la que supuestamente abanderó la lucha anticorrupción en todo el país y con lo que llegó a ser la alcaldesa mayor de Bogotá y senadora, pero lo personal le tengo hasta una denuncia en la fiscalía por 1.2 billones de pesos de contratos irregulares. Entonces creo que hay ahí ese tema de ese doble discurso entre lo que tú promulgas para llegar a una campaña y lo que llegas a hacer, pues no todo vale. Entonces creo que mi partido también ha sido como uno de los que en ese escenario de gran escala pues ha quedado mal con lo que debería ser ese reconocimiento de la transparencia. Luisca, pero pareciera que a ti el miedo nunca te apodera. ¿El miedo? Sí. No, pues o sea, pero miedo a qué. Es lo que, pues, es que me han dicho mucho como ese tema, pero miedo a qué, o sea que... No, digo, a hacer demandas. Ah, no. Pues tantos líderes políticos como es la política a veces. O sea, en Colombia. amenazados sí me han amenazado. Yo empecé aquí en el Consejo de Bogotá sin esquema de seguridad, porque bueno, cuando llegué aquí me conocía mi mamá y para de contar, ahorita me conoce mi mamá y ya hay tíos que me reconocen, pero para de contar, o sea, tampoco es que sea mucho, pero sí hay gente que, pues que ese tipo de situaciones le molestan. Entonces yo inicié acá porque aquí uno en teoría no tiene esquema de seguridad, sino es como una alianza ahí con la UNP y ya hace poquito me tuvieron que poner esquema de seguridad por lo mismo, pero han sido amenazas de mucha índole por mi orientación sexual, por las causas que he defendido, por algunas denuncias de corrupción sobre todo en hospitales de Bogotá, e inclusive por la reforma a la salud. Me dijeron que ¿y yo qué tengo que ver allá? O sea, pues yo la he defendido en redes sociales y la he acompañado y la he comunicado, pero me dijeron que si pasaba me mataban. No puede ser. Entonces sí, pero miedo, pues yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Es peor seguir viviendo en un mundo donde ese tipo de cosas pasan. Ok, bueno, y aprovechando que mencionaste sobre tu orientación sexual, te quería preguntar, ¿cuál es la importancia de implementar la ley trans en Bogotá? Bueno, la población trans en general ha sido una de las poblaciones históricamente más vulneradas en muchos aspectos de la vida.
No sé si sabías, pero por lo menos solo 4 personas trans de cada 100 tienen acceso a un contrato laboral en estos momentos en el país. Ese tipo de inequidades pues genera muchas violencias en muchos niveles. La población trans en particular son expulsadas de sus hogares, de la educación, de los sistemas sanitarios e inclusive la policía, que debería proteger los derechos de todo el mundo, los golpea, los maltrata, no los deja trabajar, no los deja existir y es complicado. Entonces tiene que existir una serie de acciones afirmativas que permitan que ese tipo de violencia se elimine, que ese tipo de estigma se acabe, que sean personas a las que se les pueda garantizar realmente los derechos en la ciudad, que puedan existir y desarrollarse libremente dentro de la ciudad, y eso es fundamental. Cuando todo ese tipo de violencia se replican y se reproducen, pues termina siendo un tema de quitar vidas. La transfobia mata. Ok. Sí, y es que es un tema que todavía existe mucho rechazo por los colombianos, ¿no? Y lo que tú dices, el estigma es muy fuerte. Pues es nuestra cultura heteropatriarcal finalmente, que nos atraviesa y nos lleva a ser sumamente violentos. Lamentablemente. 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 Y bueno, solo para aclarar, ¿por qué acusaste a Julián Sastoque de no haber firmado la ley trans cuando sí lo hizo? No, yo no lo acusé de no haber firmado. Entonces Las cuéntanos cosas qué pasó. como son. A ver, yo presenté el proyecto de acuerdo de derechos trans junto con Heidi Sánchez y Martín Rivera. Esa no ni siquiera la escribimos nosotros, porque hay que ser sinceros todo el tiempo. Esa la escribieron organizaciones sociales y activistas de la población trans que nosotros acompañamos durante todo el proceso y la administración ya había dado el aval. Lo radicamos hace más de un año aquí al Consejo. ¿Y qué pasó? Que este año la comisión donde se debe discutir es una comisión que tiene 3 personas encabezándola, que son la mesa directiva, que los 3 tienen una postura que sí es ideológica, que es religiosa, que afecta las decisiones que deberían ser políticas y democráticas en el Consejo. Entonces las 3 personas son cristianas. Yo me acerqué en algún momento cuando ya llevamos 6 meses aquí de este primer año y nada que agendaban el debate. Entonces yo les dije como, hey, venga, agéndenme este debate. Entonces me dijeron, bueno, ¿de qué es? Y yo, no, el de derechos trans. Ah, dígame otro. Yo le dije, no, quiero ese. O sea, quiero que demos el debate de este proyecto, no es ningún otro. Entonces ahí vamos a ver. Entonces, pues esa actitud obviamente harta y discriminatoria, pues obviamente me sacó mucho la piedra y yo acudí a una estrategia que no existía en el Consejo, pero que es legítima. Y es, aquí existe en el Consejo un orden del día. Okay, sí. El orden del día es decisión de cada comisión o de la plenaria. Entonces, en comisión somos 15 personas que definimos el orden del día. El orden del día se puede modificar, por eso se vota. Entonces, yo hice una propuesta y les dije, propongo que modifiquemos el orden del día y que se meta este proyecto y que vaya de primero. Esa fue la propuesta que yo hice, para que se pudiera el debate. Se hizo la votación, en la primera oportunidad, Julián votó que sí. Y como 3 o 4 concejales votaron que sí. El resto pues, votaron que no y se cayó. Volví a intentarlo, porque dijeron, no, es que nadie esperaba eso, es que fue sorpresa, es que usted no, eso no se puede hacer, no sé qué. Lo analizamos, sí se puede hacer, la gente lo tomó por sorpresa, vamos a intentarlo por segunda vez. Lo intentamos por segunda vez. Y ahí casi que 2 personas votamos que sí y Julián votó que no. Entonces, pues una cosa es decir, yo di ponencia positiva, otra cosa es yo apoyé a que se diera el debate. Si tú no apoyas a que se cambie el orden del día porque te interesa sacar un proyecto tuyo o de tus amigos, que no va a hacer absolutamente nada, porque muchas veces los proyectos que se presentan aquí en el Consejo son bobadas, como, qué sé yo, no, es que el día del tamal, no, ni siquiera. O sea, cosas que uno dice, eso no tiene impacto, no tiene ni siquiera coherencia a veces, no tiene cómo hacerle seguimiento, no va a tener ningún impacto positivo en las personas. Pues este sí, y ya tenía unas acciones afirmativas que la administración iba a hacer, que son necesarias, y por eso dijimos ahí, prioricémoslo. Él votó que no a la priorización, y yo siempre fui claro en ese tema. Que haya personas que quieran desvirtuar y que quieran decir que, ay, que yo estoy diciendo mentiras porque él dio ponencia positiva, sí, tú puedes decir que sí en tu ponencia positiva, pero si no das el debate no sirve de nada. Entonces yo puedo decir aquí en cámara, ay, sí, yo apoyo los derechos trans, pero si salgo y voto que no, pues no tiene sentido, que fue más o menos lo que pasó. Ok, bueno, gracias por la aclaración, concejal, porque es que estábamos en una confusión terrible. Bueno, ahorita vamos a hacer una dinámica y es que te voy a mencionar unos partidos y tú los vas a calificar en una escala del 1 al 10. Hijo de pucha. ¿Vale? Complejo porque pasa como mi partido. O sea, hay muchas personas que valen mucho la pena. La imagen que tiene en este momento la gente es mala. Sí, claro. Y si yo calificara únicamente a algunas personas, les iría súper mal. Pero si veo otras que son muy buenas, pues está difícil, pero voy a intentarlo. Bueno, inténtalo. Lo más honesto posible. Hijo de pucha. Cambio radical. Uy, 2. Conservador. 1. Partido de la U. 2. Liberal. 2. Centro Democrático. Uf, ¿menos qué?
¿Hasta dónde También puede? se puede, del 1 al 10. Menos 10. Ajá, perfecto. Polo. 4. Alianza Verde. Dejémoslo 5, miti miti, ahí para allá y ahí para acá. La verdad, las cosas como son. Dignidad. 2. Y si pudieras calificar ahorita este gobierno. ¿De Claudia López o el nacional? No, nacional. El gobierno nacional, yo creo que van 7. 7. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy interesante todo lo que nos acabas de mencionar. De verdad, muchísimas gracias. Quiero pues brindar por esto. Salud. Y muchas personas quedaron con el sinsabor de qué hubiese pasado si Luis Carlos Leal se hubiera lanzado a la alcaldía. Entonces, mi pregunta va dirigida, ¿qué hubieras hecho apenas hubieras llegado a la alcaldía? Uy, bueno, hay tantas cosas para hacer. El problema es que inmediatamente se llega a la alcaldía, está complicado. Porque hay que ser honestos con la gente. Y yo creo que lo primero es ser honestos. Hay muchos proyectos de esta administración que se tienen que acabar y se tienen que cumplir hasta junio del otro año. Es decir, el alcalde que llegue el 1 de enero a Líbano tiene que acabar de cumplir el plan de desarrollo que nosotros aprobamos, porque ese se cumple hasta mitad de año. Así que lo primero que puede hacer el nuevo alcalde es empezar a construir un plan de desarrollo con la gente primero, que eso fue lo que no pasó en ningún plan de desarrollo ni en ningún programa de este gobierno, para poder entender mejor las realidades de las personas y poder invertir los recursos en los que se deben invertir. Eso es lo primero. Lo segundo, que todas esas obras que están inconclusas y que hoy no tienen absolutamente a nadie trabajando se hagan cumplir y empiecen a acabarse, a terminarse y a entregarse inmediatamente, porque no es posible aquí que los mejores constructores sean los del Oxxo y los del Farmatodo y el resto de las obras públicas aquí estén paradas y aquí no haya cómo trabajar en ninguna obra pública. Y eso nos tiene definitivamente acabados en materia de movilidad, en materia de infraestructura y además que podría ayudar mucho a la empleabilidad de la población. Lo tercero, hay que subsanar todo lo que está pasando en los hospitales de Bogotá y hay que exigirle al secretario o secretaria de salud que llegue que tiene que mandar sobre la salud de todas las personas en Bogotá. No puede seguir siendo esa secretaría que solo maneja el 15% de la población, que es lo público. No puede seguir siendo así porque estamos jodidos también en ese tema y hay mucha inequidad, muchas barreras y es un servicio completamente necesario. Lo cuarto, yo reformularía inmediatamente todo lo que es el programa de alimentación escolar e integraría a los productores del Sumapaz y de nuestra sabana de Bogotá para que sean los principales vendedores para una despensa alimentaria donde Bogotá produzca y consuma sus propios alimentos en sus instituciones, que ayudaría a que haya una economía entre productores y alimentados directamente con una mejor calidad de alimentación, que creo que es fundamental y necesario. Eso lo podría hacer, digamos, en los primeros días de llegada, ahí acabar los proyectos que me parece que hay buenos de esta administración. Uno al que le metería mucho recurso, bueno, a dos, sería como a acabar de consolidar las manzanas del cuidado, sobre todo cambiándoles el objetivo, poniendo un tema de independencia económica como objetivo Cuéntanos real. qué es esas manzanas del privado. A ver, las manzanas del cuidado fue una idea brutal que no ha tenido la mejor ejecución del planeta, pero que ayuda. Entonces ese conglomerado de entidades del distrito, o sea, varias instituciones del distrito como integración social, educación, salud, que se unen para apoyar y ayudar a personas que son cuidadoras, principalmente mujeres, que igual siempre la carga del cuidado recae sobre las mujeres lamentablemente, para que puedan tener algún alivio en sus labores de cuidado de personas que tienen que cuidar, de niños, niñas, de personas con discapacidad, de personas que tengan algún tipo de enfermedad. Y les permita como tener una mejor salud, una mejor educación o una mejor, digamos, alternativa de vida distinta. Inclusive hay unas que tienen hasta lavanderías comunitarias, entonces para que puedan llevar su ropa, hacer su proceso de una manera distinta y mientras tanto aprovechen aprendiendo algún tipo de actividad. Pero las horas que están invirtiendo en estos momentos las mujeres y las personas en estas manzanas del cuidado no son suficientes para garantizar una independencia económica. Y yo creo que no se puede garantizar únicamente un alivio, sino que tiene que haber un enfoque de una independencia económica, de garantizar que realmente estas mujeres y estas personas encargadas del cuidado en la ciudad puedan tener mejores oportunidades para ellas y para sus familias, y no solo un alivio a la semana, 2 alivios a la semana, no solo pañitos de agua. Me parece una idea fenomenal, pero hay que potenciarla mucho más. Y una segunda, que también se ha descuidado mucho y que la gente a veces ni conoce, es la línea Calma y todas las estrategias de la Secretaría de Cultura para acabar con esa violencia que el patriarcado y el machismo han impuesto
generando unas transformaciones como en la forma en que los hombres y las personas que habitan la masculinidad se relacionan los unos con los otros, porque definitivamente es un marcador claro de violencia en el transporte público, en la educación, en los hogares, y estamos muy mal en ese tipo de indicadores en Bogotá. Recuérdanos cómo se llama. Línea calma. Línea calma. Ok, perfecto. Bueno, otra preguntita. Sabemos que tú eres afín a los animales. Tengo mis gatos. ¿Cuántos animales tienes en tu casa? Ahorita tengo 2 gatos. 2 gatos. Adoptados. Adoptados. Ok. Bueno, ¿qué piensas sobre todo el trabajo, proyectos que ha impulsado la senadora Andrea Padilla? Aquí en Bogotá trajo proyectos muy buenos, todos se los voté positivos porque me parece que fueron un avance grandísimo en materia de maltrato animal. En Colombia pues no le ha dado mucho resultado la estrategia porque sé que ha tenido trabas y algunos procesos como de dilación de proyectos en el Congreso de la República. Sé que está promoviendo un referendo para la defensa de los animales y me parece fundamental que haya una voz que trascienda como los derechos de los animales al marco normativo y que garantice la protección de sus derechos también y de sus sentimientos. Está bien. Bueno, finalizando esta etapa de preguntas que fueron un poco contenciosas, ahora te voy a preguntar, ¿te gustan los retos? Sí, me estaba lanzando a la alcaldía. Sí, bueno, un gran reto, ¿no? Tenemos una dinámica. Vamos a manejar 2 palabras, lengüetazo o sangría. En la sangría significa que sí, lengüetazo que no. Ok. Pero en las 2 me vas a tener que justificar el porqué de tu decisión. Vale, muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿Bogotá necesita más cárceles? Lengüetazo. ¿Por qué? Pues yo creo que la forma de manejar la justicia realmente no es con la represión. Definitivamente tiene que haber una transformación primero social y cultural. Las cárceles como están diseñadas en este momento se podrían mejorar y optimizar para garantizar primero la protección de derechos humanos al interior de cada uno de los centros carcelarios y además garantizar que haya una resocialización verdadera que no existe. Mientras esto no exista, pues no va a haber ninguna funcionalidad de crear más y más y más instituciones que repliquen una serie de violencias y que lo único que hagan es generar más y más violencia también al interior de la ciudad. ¿Bogotá necesita más colegios? Pucha, yo diría que lengüetazo. Porque Bogotá tiene una infraestructura muy grande de colegios e instituciones educativas. Lo que necesita es ampliar las jornadas únicas para garantizar que toda la población, digamos, escolar y adolescente, tenga la capacidad de estar permanentemente no solo en instituciones educativas, sino inclusive fuera de la institución educativa, pero garantizando espacios que permitan unos conocimientos y unos aprendizajes que son importantes para la vida y que ayudan mucho. Por lo menos, yo siempre le propuse al Instituto de Recreación y Deporte. Los parques, en vez de estar cerrados, deberían ser parte de la jornada única escolar, donde haya la posibilidad de unos talleres de fotografía, donde haya la posibilidad de generar espacios de deportivos, de recreación, culturales, donde además la ocupación y la apropiación del espacio público genera seguridad para el sector y donde pues se puedan generar aprendizajes distintos que podemos implementar aun cuando el Ministerio de Educación no ha generado esa transformación curricular que es necesaria, pero podría existir. Entonces yo creo que se necesita es optimizar los espacios que hay, garantizar una jornada única extendida, pero más infraestructura, para que pase lo que está pasando ahorita, que es que ni siquiera tienen los docentes bien contratados y lo que hacen es trasladar los docentes de un lado al otro y tener estudiantes mal en distintas instituciones, no tiene sentido. Okay. ¿Bogotá necesita más universidades? Ahí va otra pregunta complicada. Voy a decir que el lengüetazo necesita fortalecer las instituciones que tenemos y necesita invertirle a muchas de las instituciones que tenemos. La Distrital, por lo menos en su sede de artes, está súper, ultra, recontra mal en infraestructura. Tiene las instalaciones para poderla aumentar y para poderla desarrollar de una mejor forma, para poder tener inclusive una mayor capacidad instalada, para poder tener más estudiantes, y no lo ha desarrollado. Así que si ni siquiera tenemos bien lo que tenemos en estos momentos, ¿para qué nos metemos a tener cosas más, digamos, en más infraestructura si no vamos a garantizar que haya una adecuada educación? Entonces yo creo que hay que invertirle mucho más. Hay que aumentar las sedes, sí, de la Distrital, pero más universidades como tal. ¿Bogotá necesita más líneas de Transmilenio? Lengüetazo. Me dices que un brindis porque no has tomado nada. Para pasar salió. Perdón. Eso lo cortan, ¿no? Un blooper sale.
No, lengüetazo, es que Transmilenio es sumamente ineficiente y ya es no más pañitos de agua tibia, o sea, Bogotá ya superó esa capacidad instalada que tiene Transmilenio para generar un transporte efectivo de la población. Ya sabemos lo que hacen las troncales de Transmilenio, no hay sino que mirar la Caracas o todas las otras troncales y lo que afecta a nivel urbanístico, a nivel de contaminación. Así los buses, sean estos buses eléctricos, generan contaminación porque los buses eléctricos no tienen la misma vida útil de lo que puede tener una carrocería de un tranvía o de un metro. Además generan pilas que todavía no sabemos a nivel mundial cómo se va a manejar su tema de reciclaje. Entonces definitivamente no son un transporte ni siquiera ambientalmente amigable. Tienen que ser complementarios, sí, pero si Bogotá le va a seguir invirtiendo a transporte, no puede seguir invirtiendo chichiguas en Transmilenio que no funciona, sino más bien en una inversión más robusta, en un transporte pesado que estamos en deuda desde hace mucho tiempo. Ok, ¿arriba o abajo? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, sí, no sé de qué No hay estamos hablando. Porque pues, me acomodo a cualquiera de las dos. Yo diría que sangría. Sangría, pero Sí, arriba o sangría, abajo pero es. no hay necesidad ¿Cuál es de- arriba y cuál es abajo? No, no hay necesidad Solo de sangría, bueno, está justificar. bien. ¿Bogotá necesita metro? También sangría. Claro que sí, urgentemente. Creo que es la hora con una deuda histórica más amplia que definitivamente solucionaría muchos de los problemas que tenemos en Bogotá en materia de movilidad, en materia de seguridad, en materia de contaminación, y haría también que la ciudad fuese mucho más productiva, atraería también mucho más, digamos, inversionista, no solo en el sector económico, sino en el sector turístico. Entonces creo que es completamente necesario. Bueno, y ya para finalizar, Luisca, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Cuando acabe tu periodo de concejal, ¿qué sigue? No sé, no tengo como en estos momentos una ruta trazada. Por ahora, mi plan a hoy es culminar el consejo con broche de oro, acabar, ojalá, de sacar adelante los proyectos que todavía nos tienen atrasados aquí en la corporación, seguir haciendo juicioso mis debates de control político, seguir peleando porque la ciudad sea más justa, equitativa y saludable, desde donde estoy y desde donde esté, no sé, igual tampoco he abandonado mi profesión. Y si vuelvo a un quirófano, vuelvo feliz, aunque haga falta mucho en materia de salud para garantizar que ese retorno sea feliz. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias por todo. Fue una entrevista muy amena, muy chistosa Ojalá. y esperamos encontrarnos una próxima vez. Seguro que sí. Muchas gracias. Y con más sangría que está deliciosa. ¡Sí!